Le damos la bienvenida a esta segunda unidad en donde conoceremos más sobre los sistemas de inmigración laboral. Como primer dato, estas políticas basadas en el empleo han sido planteadas en su mayoría por los principales países receptores de migrantes y sirven como inspiración para otros países. ¿Y cuáles son los principales países receptores de migrantes a los que nos referimos? Bueno, algunos de estos países son Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Dado el alto volumen de inmigrantes que reciben, estos países también han desarrollado esquemas de migración temporal de mano de obra. Pero volvamos nuevamente a conversar sobre las políticas basadas en el empleo. Su propósito es promover el crecimiento económico de los países de destino y garantizar la estabilidad de la población y la fuerza laboral. Por esta razón, estas políticas se concentran en un tipo de mano de obra migrante: la mano de obra calificada. Para admitir a las personas trabajadoras migrantes de forma permanente, éstas deben pasar por un sistema de selección. Existen dos tipos principales de sistemas, uno según la calificación y otro según la demanda. Haga clic en los botones y conozca más sobre estos. Al finalizar, haga clic en el botón Ejemplos para que conozca los sistemas utilizados en Canadá y Estados Unidos. El sistema de calificación por puntos se basa en la oferta. Bajo este sistema, la admisión de una persona depende del número de puntos que obtenga de acuerdo con una serie de criterios. Estos criterios pueden variar según cada país. Por ejemplo, pueden basarse en el grado académico de las personas, en los salarios, en la edad y en los vínculos que se tengan con el país anfitrión. Este sistema se aplica principalmente en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. En el sistema basado en la demanda, el procedimiento de admisión no depende de un puntaje, sino de la iniciativa del empleador. Este sistema, por ejemplo, es aplicado principalmente en los Estados Unidos. Indicar cuál sistema de selección de inmigrantes constituye una mejor práctica es difícil, debido a las particularidades de los mercados laborales y a las circunstancias demográficas de cada país. No obstante, el sistema de puntaje basado en criterios objetivos es el más aceptado en la actualidad. Esto porque es considerada la forma más imparcial y transparente para la admisión de personas migrantes permanentes. Sin embargo, cuando las políticas formuladas de manera neutral se entrelazan con factores sociales generalizados, a menudo se obtienen resultados más selectivos. Es decir, resultados que disminuyen las posibilidades de algunas personas. Veamos algunos ejemplos para comprender mejor las implicaciones a las que nos referimos. En relación a la edad, en la mayoría de los sistemas de puntaje se otorgan puntos adicionales a los solicitantes que se encuentren dentro de determinado rango de edad. Estos rangos de edad pueden resultar discriminatorios para las mujeres con hijos pequeños que no estén en capacidad de tomar trabajos de tiempo completo. También es importante tomar en cuenta el tiempo dedicado a la maternidad, con el fin de evitar una discriminación innecesaria hacia las mujeres embarazadas al comparar su edad con sus logros profesionales. Otro ejemplo relacionado con el género es que las mujeres suelen tener menos probabilidades de trasladarse a otro país como migrantes principales y más probabilidades de ingresar como dependientes. Esto provoca menos solicitudes por parte de las mujeres migrantes, ya que los hombres tienen probabilidad de obtener puntajes más altos en el área de capital humano. Ahora le invitamos a hacer clic en el siguiente botón para observar un ejemplo de cómo Canadá ha abordado esta temática. Posteriormente, siga avanzando. Hasta ahora hemos conocido el fenómeno de la migración basada en el empleo en países como Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, este fenómeno se da también, aunque en menor medida, en Europa. Este continente ha adoptado políticas de otros países receptores de personas inmigrantes trabajadoras. Y al igual que en la mayoría de países, los programas están dirigidos más que todo a trabajadoras y trabajadores altamente calificados. Asimismo, se considera cada vez más el sistema de puntaje para la admisión de las personas migrantes. Una vez admitidas las personas, existen programas específicos dirigidos a facilitar su asentamiento en el país. Esto con el fin de atraer o mantener la mano de obra altamente calificada. Sin embargo, existe todavía una brecha considerable entre los modelos aceptados y su aplicación. Además, la mayoría de los esquemas existentes no se basan en el otorgamiento de la residencia permanente a la llegada del migrante. Como mencionamos al inicio, la migración laboral hacia Europa se da en menor medida. Sin embargo, es importante tener una noción de cómo funcionan los esquemas en esa región.
Ahora llegó el momento de enfocarnos nuevamente en América. Avance a la siguiente pantalla. Como comentamos anteriormente, Estados Unidos y Canadá son los principales países receptores de mano de obra migrante. En América Latina, escenario de grandes flujos migratorios, se podría afirmar que todos los países, de alguna u otra forma, son países de origen, tránsito y destino. Sin embargo, algunos países se distinguen en mayor medida por ser países receptores de trabajadoras y trabajadoras migrantes. Tal es el caso de Argentina y Chile. Este último se caracteriza además por recibir una gran cantidad de migración femenina. Las principales corrientes migratorias provienen de América del Sur, específicamente Perú, Bolivia y Ecuador. Pero retomando el tema inicial, ¿cuáles son las políticas de admisión que se manejan en este sector? La mayoría de los países latinoamericanos cuenta con medidas mínimas que determinan las condiciones de admisión, estadía o permanencia de las y los extranjeros en su territorio. Sin embargo, debemos tener presente que los estados tienen el derecho soberano de control sobre sus territorios y de discrecionalidad con respecto a la admisión y residencia de personas extranjeras. En algunos países latinoamericanos se verifican condiciones de admisión que incorporan elementos como la temporalidad, las preferencias por ciertos perfiles de inmigrantes, la admisión en ciertos sectores de la actividad económica, las pruebas de necesidad económica y el uso de cuotas. No obstante, estas condiciones de admisión no se encuentran tan sistematizadas como en otros países. Ahora avance a la siguiente pantalla para que compruebe cuánto aprendió durante este tutorial. Ya casi concluimos este módulo, pero antes ayude a Julia a obtener su residencia. Lea. Hola, nos encontramos nuevamente. Esta vez es para comunicarle que hemos concluido este tutorial sobre las políticas de admisión de mano de obra migrante. ¡Muchas felicidades! Antes de que nos despidamos, me gustaría repasar con usted las cosas más importantes aprendidas en este recorrido. ¿Empezamos? En primer lugar, conocimos que los regímenes de inmigración basados en el empleo han sido desarrollados principalmente por los principales países receptores de inmigrantes. Además, estos sistemas sirven de inspiración para varias naciones europeas. Por otro lado, conoció los dos sistemas principales para la selección de inmigrantes permanentes. ¿Recuerda cuáles son? Exacto, el sistema de calificación por puntos, que está basado en la oferta, y el sistema según la demanda, que depende de la iniciativa de las y los empleadores. Resulta difícil identificar cuáles sistemas constituyen las mejores prácticas. Sin embargo, se considera que el de puntos tiene la ventaja de ser imparcial y transparente. Finalmente, comprendió que las políticas de migraciones laborales deben corresponder a las realidades económicas, sociales, demográficas y del mercado de trabajo en el que se desempeñarán las personas migrantes. Ahora usted tiene un panorama más claro sobre las políticas de admisión de la mano de obra migrante. Le invito a continuar con otro módulo para que conozca más información importante. ¡Hasta pronto!